ecuatorianas que nos están siguiendo a través de los diferentes medios de comunicación. Quiero expresar en primer orden mi solidaridad a los compañeros Liliana Durán y William Garzón, ambos asambleístas de este periodo legislativo, quienes han tenido que padecer el lamentable deceso de sus señores padres y madres respectivamente. Yo quisiera empezar, señor presidente, y ojalá descuente de mi intervención pidiéndole lo que no se ha hecho y se debe hacer, un minuto de silencio en memoria de ambos, tanto del señor Luis Segundo Durán Sánchez como de Mariana Ricaurte de Garzón, en memoria de ellos y en memoria de todos los ciudadanos ecuatorianos que en estos últimos días también han fallecido por causa de la pandemia. La asambleísta Lira Villalba solicita a quien preside la sesión, que en este momento es el vicepresidente. Si es el caso que usted autoriza, César señor Solórzano, presidente, caso contrario avanzo con mi intervención. Ella ha solicitado, está en espera de la autorización por parte de quien preside esta sesión plenaria. Este minuto de silencio sería en memoria de la mamá del asambleísta William Garzón y del papá de la asambleísta Liliana Durán, quienes han fallecido víctimas del COVID. También dijo que el minuto de silencio sería en memoria de todas las personas que en los últimos días han fallecido a causa de esta enfermedad. Asambleísta, tendría problemas para activar mi audio, por favor procedan con lo solicitado por la asambleísta. El asambleísta César Solórzano en este momento ha solicitado que se proceda con el minuto de silencio y así lo vamos a cumplir. Sí, en efecto, este minuto de silencio solicitado ha sido en memoria del señor Luis Segundo Durán, padre de la asambleísta Liliana Durán, y de la señora Mariana Ricaurte de Garzón, madre del asambleísta William Garzón. Una vez se ha cumplido con este minuto de silencio, va a comenzar ya la intervención de la asambleísta Lira Villalba en el marco del debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la defensa de la dolarización, calificado como urgente en materia económica. Antes de la asambleísta Villalba, intervino el asambleísta Donoso. Gracias, señor presidente, por acoger mi pedido. Nos solidarizamos con las familias de los dos ciudadanos que acabamos de mencionar, pero también con los ciudadanos que han fallecido a lo largo de estos días. Muchos hermanos, amigos, parientes, tíos, tías, primos. Hay una calamidad que está viviendo el país y lo está viviendo desde hace más de un año, desde que empezó esta lamentable pandemia, y aún en medio de estas circunstancias, señor presidente, donde la gente tiene que hacer rifas para salvarle la vida a sus familiares, a sus amigos, porque la atención en la salud pública todavía sigue siendo deficiente, porque aún no se les entregan las medicinas, porque no hay camas, ni siquiera camas para recibir en los hospitales a los enfermos de COVID, porque no hay dinero para poder cumplir con las obligaciones que se tienen en términos médicos, porque no alcanza ni siquiera para hacerse una prueba, y nosotros en medio de esto discutiendo y pensando de que la política económica de Lenín Moreno es la apropiada precisamente para mejorarle la vida a la gente. Ya hemos vivido 4 años de indolencia, 4 años de olvido del Estado, 4 años de orfandad estatal de nuestros ciudadanos, y seguimos pensando que el modelo económico de Moreno tiene que imponerse por ley para los siguientes años. Qué lamentable es escuchar todo esto y vivir todo esto, señor presidente. Respecto a esta ley, es importante señalarle a los ecuatorianos que si llega a aprobarse esta ley, indudablemente sería la ratificación, señor presidente, de que entramos al segundo periodo de gobierno
de Lenín Moreno y se quitarán las máscaras muchos de aquellos que quisieron desembarazarse de sus alianzas camufladas con este régimen. Pero ¿de qué estamos hablando, señor presidente, precisamente? ¿Qué pasó en el primer debate? ¿Qué pasó ahora? En el primer debate, señor presidente, la comisión envió a este pleno de la Asamblea un montón de comentarios recogidos de las unas y otras tendencias, señor presidente, que no definían posiciones. Se ofreció de que luego del primer debate se iba a tener un debate pormenorizado. ¿Qué es lo que pasó en la comisión? El momento en que se terminó el debate del pleno, llegó a la convocatoria de la comisión sin la matriz de las observaciones recogidas por ustedes. Se nos notificó la matriz de observaciones recogidas del Pleno de la Asamblea Nacional y los insumos y el propio informe ya para votarse una hora antes, así que no se jacten de que ha habido un debate amplio ni que se han logrado los cambios, como se dice, se han logrado, porque lo que se han hecho son cambios cosméticos al proyecto de ley, cambios superficiales que en nada pues en este caso arreglan los problemas de inconstitucionalidad que hemos venido denunciando. Es importante decir, señor presidente, que no es falso, como ha dicho el presidente de la comisión, no es falso que existan, en este caso, privatización. No se trata de la privatización del Banco Central, sino de la propia privatización de la política económica monetaria del país, pasarle a manos precisamente del sector privado. Dicen que es falso el tema de que hay financiamiento para el sector privado, lo vamos a demostrar a lo largo de la intervención que voy a hacer en esta tarde, señor presidente. Eso es lo que pasó del primer al segundo debate. Vamos analizando los asuntos de inconstitucionalidad. Aquí se ha dicho que todo se ha desvanecido, que fue un error, y me asombra ver que inclusive miembros del propio CAL se olviden de que el informe de técnica legislativa advirtió que existían inconstitucionalidades. Yéndose en contra de ese informe, se aprobó, a pesar de que antes ya lo habían negado. Dicen que ya no existe tal advertencia. Es mentira, ahí está la advertencia en el informe de técnica legislativa de todas las inconstitucionalidades, que no se tratan solamente de los arreglos de último momento que se han ido realizando, señor presidente. Es importante aclarar esto. Es importante aclarar además que dentro del proyecto de ley, por ejemplo, se trata un tema que es importantísimo y es el asunto de los conflictos de intereses, que a la teoría económica lo llama las puertas giratorias. No se puede pretender pues de ninguna manera que los controlados pasen a controlar y que los que controlan luego pasen a administrar precisamente con las normas que dictan, acomodando los negocios, porque eso es lo que al final termina pasando. Y precisamente el fenómeno de las puertas giratorias no se resuelve en este proyecto de ley, señor presidente. A decir poco de todo el contenido de artículos, tanto el 3, 4, 5 y 6, y hay un inciso final que dice: un año después solo estarán prohibidos los de nivel jerárquico superior de integrarse a trabajar en el sector privado. Vaya a ver usted y pregúntese usted, señor presidente, si con eso pues resuelven el problema de las puertas giratorias, y con hacer que hagan una declaración juramentada de que no existen conflictos de interés resuelven el problema de las puertas giratorias. También dentro de eso hay una serie de aspectos que ponen, por ejemplo, la prohibición de tener capital, en este caso del 6% en la banca, pero en otra ponen el 3% y confunden ahí en todo lo demás, y al final ajustan solamente a un tema patrimonial, cuando sabemos que los que están trabajando en los dos lados o van de un lado al otro ni siquiera tienen acciones a su nombre. Eso no es controlar precisamente ese conflicto de intereses. Respecto de las juntas de regulación financiera, en este proyecto se crean 2 juntas, señor presidente, y esas juntas que dicen ahora y se jactan de que han sido rebajadas en sus miembros, pero el problema de la constitucionalidad no está en el número de los miembros, está en cómo estos miembros se designan. Y ahí les voy a dar algunas razones, señor presidente. En el artículo 8, por ejemplo, dice que serían 3 miembros, y de los 3 miembros se exige que en este caso puedan ser reelegidos. Dice que podrían ser removidos por renuncia o remoción
y dicen además que si llegan a ser removidos tienen que mantenerse en el cargo durante 30 días, es decir, si alguien comete alguna de las faltas graves que aquí se están estableciendo, no pueden moverse sino en 30 días, puede ser un ladrón, puede ser un cómplice de diferentes aspectos y tiene que mantenerse 30 días ahí sin darse cuenta de que debe haber la funcionalidad y la toma de decisiones inmediata que debe ejercerla el Ejecutivo como ente rector de la política económica desde todos los aspectos. Pero además, señor presidente, no es solamente el tema de con cuánto se define, sino también cómo los requisitos que se les exige. Se les exige, por ejemplo, experiencia de 10 años en áreas financieras y demás. Y de eso dicen, señor presidente, que apenas 4 años podrían ser descontados de esa experiencia con el tema de la docencia universitaria. Es decir, que más o menos siguen insistiendo en que quienes puedan pues ejercer estos cargos sean nada más quienes vienen del sector financiero privado con una notable y evidente preferencia, como está aquí señalado. Entonces, ¿cómo es que no hablamos de la privatización si al final los requisitos están dirigidos hacia el sector privado? También se dice que no deban ser propietarios 5 años anteriores del 6% del capital suscrito, dice así, y los que tienen menos, por ejemplo, el 5%, el 4%, ellos sí pueden ser miembros de esta junta que va a regular precisamente los negocios propios de esas personas. Le ponen además una serie de requisitos para que no se contrapongan con los intereses de los familiares como si fueran tan pues obvios de pues tener ese tipo de familiaridad en este tipo de consecuencias que existen y que han sido evidenciadas a lo largo pues de la historia del Ecuador en sí misma, cómo se benefician entre amigos, entre compadres, entre familiares que no precisamente están dentro de los niveles de parentesco. Pero además, señor presidente, se pone en los requisitos, por ejemplo, no se ponen los requisitos y sería, por ejemplo, algo decente, que se ponga que no puedan ser los bonistas del Estado, los que son propietarios de bonos del Estado, en este caso, que han adquirido, porque ellos son los que manejan al final la economía. Se pone simplemente que no deban ser acreedores del Estado por contratos públicos y no precisamente con el tema de los bonistas. Así también, señor presidente, en el tema de la remoción, se ponen una serie de requisitos para que estas personas puedan ser removidas. Y se dice específicamente en el artículo 13.2 que no pueden ser removidas por otras causas que no estén establecidas. En este artículo dice. Entonces, mañana, por ejemplo, y aquí queda un tufo horrible sobre el tema de paraísos fiscales. Si, por ejemplo, alguno de ellos está involucrado en tema de paraísos fiscales, no va a poder ser removido porque no está dentro de las causales de este artículo. Asimismo, no estará dentro de las causales de este artículo de que la Contraloría recomiende después de un examen especial precisamente la salida de estas personas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que hay un tema de cerrar el círculo de las posibilidades también en cuanto a la remoción y contentarnos, como decía yo en el primer debate, con el hecho de que la Asamblea decida quiénes son precisamente los miembros de una terna que se manda. Y en una cosa que hasta ya resulta cómica, ¿cómo puede ser posible que nosotros entendamos que ahora alguien del Ejecutivo tiene que ser nombrado por el Legislativo? Es más o menos como establecer que mañana más tarde la Asamblea tenga que nombrarle los ministros al presidente de la República, les guste o no, la Constitución está vigente. Y si quieren cambiarla, díganle al presidente de la República que ya está ofreciendo cambios en la Constitución, que mande pues esos cambios en la Constitución y dejen de lavarse las manos aquí con las leyes de Moreno para que luego digan la culpa es de Moreno, él nos dejó planteadas las leyes de esta manera y tenemos que cumplirla. No, así no son las cosas, den la cara. Si quieren, por último, definir esta política para el país, den la cara y hagan las cosas como tienen que hacerse. En el artículo 10, por ejemplo, señor presidente, cuando se habla de las funciones de estas juntas, dice entre las funciones que estas juntas pueden definir. Ahora ya se han aumentado el tema de máximos en el asunto de los intereses, pero no se hace lo mismo, no se hace el mismo ejercicio con respecto de los cargos por servicios y tampoco de las comisiones, que eso debería hacerse, señor presidente, pero solamente nos quieren dar un caramelo para que nos tranquilicemos y olvidemos que esta ley es inconstitucional e inconveniente. Además, señor presidente, en
En el tema se crea una secretaría técnica, mucho hablan y se llenan la boca diciendo que hay que evitar pues la burocracia, etcétera. Ahora se crea una secretaría técnica con secretarios, con coordinadores, etcétera, y que además pues deben tener 5 años de experiencia en materia financiera, seguros y valores. Aquí sí no admiten ni catedráticos, porque así es como están cerrando el círculo para que es lo que no queremos que ocurra precisamente ocurra en favor de unos cuantos y en contra de los intereses de los ecuatorianos. Asimismo, señor presidente, en el tema del Banco Central, cuando dicen es falso que esta ley quiere, en este caso, financiar al sector privado, cuando vemos el artículo del capital del Banco Central, dice claramente que el Ministerio de Finanzas debe transferir al Banco Central en no más de 60 días, dado un informe de pérdida de recursos, los recursos para subsanar el déficit. Eso está prohibido constitucionalmente, señor presidente. Eso se llama estatización de deudas privadas. ¿Qué tal si el déficit, por ejemplo, ocurre por circunstancias precisamente promovidas por el sector privado? ¿Quién va a tener que pagar todo eso? El Ministerio de Finanzas, y con el orden de prelación que ponen en los sistemas que ahora les voy a explicar. Precisamente en los sistemas que ahora quieren reanimarlos y que fue una herramienta para dar confianza cuando recién inició la dolarización, pero que no está comprobado por ninguna teoría de que sea precisamente un tema para fortalecer o precautelar el tema de la dolarización. ¿Qué quieren hacer? Hacer una prelación, no una prelación en relación a cuántos depósitos tienen, al monto de depósitos, sino una prelación que se establece así: la plata que alcance para cubrir todos los depósitos privados. Si ya no se tiene, lo siento, los siguientes. ¿Quiénes son los siguientes? El IES, el ISFA, el ISPOL. ¿Quiénes son los siguientes? La CFN, el BIES. ¿Quiénes son los siguientes? Precisamente el Banco Central. Así es como establecen esas priorizaciones con las que nos quieren marear y endulzar la píldora. Asimismo, señor presidente, en esa otra junta monetaria que se crea, porque son 2 las que se crean, que además han sido advertidas, podrían tener conflictos entre ellas por diferentes aspectos, y lo han dicho los propios defensores de esta ley. También tenemos problemas ahí en la creación de esas juntas, pero adicionalmente, señor presidente, en el tema también de la prohibición del financiamiento público. Aquí son clarísimos, son expresos, se prohíbe todo tipo de financiamiento público, es decir, volver a la teoría del muérasen todos, a mí no me importa, nosotros no tenemos que financiar absolutamente nada, lo mismo que hizo Moreno durante todos estos 4 años de gobierno, pedir créditos para guardar mientras la gente se iba muriendo del hambre. Eso es lo que están proponiendo en esta norma, señor presidente, pero eso sí, dejan habilitada la posibilidad para prestarles, en este caso sí, a los privados, como está establecido en los artículos de esta ley. Asimismo, señor presidente, en cuanto al control de la Contraloría, no les debe llamar la atención a ustedes porque es que ponen exactamente 2 cosas que debe controlar la Contraloría General del Estado. 1, el uso de los recursos públicos, y 2, precisamente verificar las regulaciones y las revalorizaciones, pero no incluyen la auditoría especial a las reservas internacionales. Entonces se quieren pasar de agache lo que quieren hacer precisamente con el tema de las reservas internacionales. Señor presidente, no es menor lo que estamos denunciando precisamente en el tema de las reservas. Hacen un listado de todo lo que constituirían las reservas internacionales y sacan de ese listado los activos externos que antes se consideraban. Precisamente posiciones externas líquidas. ¿Con qué fin? Para decir, no, al final no hay plata, esto no alcanza para nada, sus necesidades tienen que ser postergadas y punto. Así no se debe actuar, señor presidente. En el 84, además, eliminan la prohibición que existía de llevar la plata a paraísos fiscales, ¿no? Esto es, ojo, que ahí eso es el tufo que les advertía, el tufo que existe en esta ley. Asimismo, en el tema cooperativista, señor presidente, no se ha cambiado nada, se hace una especie de verso donde se quiere tranquilizar a las cooperativas sobre lo que va a pasar, pero no se eliminan las normas que están promoviendo precisamente y en consecuencia de lo que ya se ha decidido, de aumentar la cantidad de patrimonio y además ponerles una serie de reglas para eliminar las pequeñas y las medianas cooperativas. Esto está vigente, señor presidente. Le pido, por favor, vaya a concluir con la intervención.
Estoy por culminar, señor presidente. Es muy difícil explicar una ley de más de 100 artículos en menos de 10 minutos, pero voy a hacerlo. Señor presidente, la disposición precisamente de 56ª que yo he venido advirtiendo durante el debate, el primero en la mesa y ahora lo vuelvo a insistir. Señor presidente, la 56ª pues disposición que precisamente lo que hace es fomentar la incautación de los bienes de aquellos que han sido entregados en dación de pagos y demás, y la contabilización a precios, en este caso, inflados del tema del precio real para incrementar las utilidades y crear asimismo un escenario parecido a lo que ocurrió en los años 90. Y finalmente, señor presidente, quisiera hacer referencia a los plazos que se están dando para pues la desvinculación o el procesamiento de los miembros de las juntas. Se habla de que serían más de 30 días los que se demore precisamente la Asamblea, de acuerdo a lo que están estableciendo en las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para poder procesar este tipo de casos. Señor presidente, la política económica no espera y es importante que la ciudadanía conozca que nosotros no podemos ceder ante los intereses de los privados. Señor presidente, nos estamos jugando, en este caso, el futuro del país. No se tratan de elecciones, nosotros definitivamente tenemos otras prioridades. Señor presidente, el proyecto es una farsa desde su nombre. Como es costumbre del Ejecutivo ponerles nombres pomposos a leyes nefastas para venderlas como si fueran la panacea para los problemas que atraviesa el Ecuador. Lo cierto es que este proyecto solo busca beneficiar los bolsillos de unos cuantos que se jactan de tener más poder que moral y más ambiciones que empatía. Resulta inefable, señor presidente, que estemos tratando un proyecto que en nada va a beneficiar a las familias ecuatorianas, que no va a aliviar la economía de los hogares, que no va a reactivar la economía, que no va a crear más plazas de empleo. Volvemos a lo mismo. Esto no se trata del pueblo, se trata de pisotearlo y a sus costillas seguir construyendo grandes fortunas que luego son sacadas a paraísos fiscales. Muchas gracias, señora Villalba. Señor presidente, si me permite, también quiero dejar presentada la moción de archivo de la presente ley. Como lo hice en el primer debate, lamentablemente no me escuchó el presidente o no quiso escucharlo, no sé con qué intenciones, pero dejo presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional la moción de archivo de este nefasto proyecto de ley. Gracias, asambleísta. Bien, esa era la intervención del asambleísta por Tungurahua, Lira Villalba. Las puertas giratorias, quiero comentar también a la Asamblea Nacional que existe un proyecto que podría regular las puertas giratorias que se encuentra en la Comisión de Participación Ciudadana estancada. Tiene la palabra la asambleísta Gabriela Larrate. Con esta indicación, el presidente encargado de dirigir esta sesión, el primer